Hola y bienvenidos a Mister México. Mister Supranacional 2022 ya ha terminado, tenemos nuevo representante. Sin más, comencemos. Iniciamos con el opening. El escenario era demasiado agradable. Tengo que decir que al principio el opening me pareció un poco aburrido y sin cultura, pues no sabía si era español, polaco o algo de latino. Sin embargo, luego comprendí la temática. Iniciamos con la presentación de los aspirantes. La verdad, me encantó que todos los aspirantes dieran una frase, su país, edad y nombre con su idioma natal, aunque solo entendía los latinos. Me gustó que todos hayan podido presumir un poco de su lengua materna. Se vino la presentación y eso fueron los que más me gustaron: Argentina, Bélgica, Brasil, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Grecia, Indonesia, Italia, Mauricio, México, Panamá, Filipinas, Puerto Rico, España, Estados Unidos y Vietnam. Se vino el show de más de 2 horas de cantar y cantar. Bueno, me senté en un concierto y no en un certamen internacional. Llegó la competencia de traje de baño. Espera, ¿qué? ¿Estamos en High School Music? No era en sí una pasarela de traje de baño, sino más bien un show. Me encantó ya que no hubo recorte en esta etapa. Eso quería decir que los participantes que clasificaran al top 20 no darían pasarela en traje de baño. Tengo que decir que no me gustó que los mandaran por dupla. Siento que individual podrían lucirse mejor y dar lo mejor de ellos. No hubo una pasarela como en la preliminar, por lo que realmente aquí me desagradó demasiado. Se vino otra pasarela, la llamaremos Red Suite. Todos los participantes lucieron un traje color rojo. Pude observar casual y trajes de gala. La verdad, aquí me encantó ya que cada participante se lució individualmente. Estos fueron los que más me gustaron en esta ocasión: Argentina, Brasil, Camboya, Cuba, República Dominicana, Francia, Grecia, Indonesia, Italia, México, Panamá, Perú, Polonia, Puerto Rico, España, Estados Unidos y Vietnam. Llegó el momento que todos estábamos esperando. Solo 20 chicos seguirían adelante de la competencia y estos fueron los afortunados. Corea, clasifica por ganar el Super Chat. México, clasifica por ganar el Top Model. De todas formas, clasificaría, fue muy bien preparado. Italia, una de las mejores preliminares, con ese rostro y cuerpo imposible que no clasificara. Trinidad y Tobago, sorpresa del top, sin embargo de ahí no pasa. Bélgica, uno de mis por clasificar. El rostrazo de este chico lo llevó lejos. Argentina, con rostro, cuerpo y pasarela el chico tenía un lugar seguro. Francia, su rostro de impacto y buena preliminar lo llevaron lejos. Puerto Rico, los ojos de este chico estaba para matar, pasarela simple, lo veo en el top 10. Indonesia, un asiático que llama mucho la atención, feliz por este chico. Cuba, su rostro da mucha calma, preliminar buena. España, un chico con mucha preparación, este chico pone a su país de nuevo en el top 5. Filipinas, buena historia de vida, sin más que decir. Brasil, una de las mejores preliminares de América, este chico llegará lejos. Grecia, otro chico por clasificar. Feliz, su buen rostro y cuerpo lo llevaron a clasificar. Tailandia, relleno para que sea este presente, cero en pasarela y actitud, el chico llegó lejos. El Salvador, otro chico de mis por clasificar, del top 20, no pasa. República Dominicana, imposible que no clasificara, este chico representó muy bien a su país. Perú, mi último por clasificar, clasificó por peso de banda. Pésima preliminar, eso sí, un rostro bastante llamativo, del top 20 no pasa. Vietnam, este chico va por la banda y el que no lo tiene en su top, está perdido. Venezuela, este chico no pasa del top 20. Durante toda la competencia estuvo apagado. Que se sienta satisfecho por su clasificación. Estaba feliz pues, 15 de mi top 20 clasificaron y sorprendido ya que mis 4 por clasificar, clasificaron. La organización me dejó bien parado. Me dolió que Polonia, Panamá y Ecuador no clasificaran, Polonia dando una excelente preliminar. Perú, El Salvador y Tailandia les robaron el pase. Entra Varo Vargas, Mister Supranacional 2021. Amo a este chico, hasta ahora el mejor Mister Supranacional que he visto, su conexión con el público y su humildad, son su descripción total. Se vino otra pasarela solo con el top 20, no fue con traje de baño, volvimos al High School Music. Sinceramente esta edición no me agradó mucho,
Tal vez y quisieron innovar, pero yo me voy por lo tradicional. Además muchos ya estamos acostumbrados a ver el traje de baño y gala. Eso nos confunde muchos de qué es lo que están evaluando. Esta pasarela la llamaremos Act Piccolo's Dancing. La organización debería contratarme para nombrar sus pasarelas, jajaja. Estos fueron los que más llamaron mi atención: Bélgica, Cuba, República Dominicana, Francia, Grecia, Indonesia, Italia, México, España, Trinidad y Tobago y Vietnam. Se llegó el top 10, y estos fueron los que clasificaron. El Salvador, sorpresa de la edición, pasarela simple, hubo mejores que él. Tailandia, la organización sigue de terca, metiendo a este chico al siguiente top. Puerto Rico, el rostrazo lo llevo lejos, pasarela simple, eso sí, buen rostro. Cuba, muy buena su clasificación, feliz por el chico. Brasil, buena pasarela y rostro. México, actitud, armonía y excelente pasarela. Vietnam, este chico mató a todos en el escenario, feliz por su clasificación. Francia, un chico con un rostro lindo, bien su clasificación. Indonesia, feliz por la clasificación, este chico a pesar de no estar fuerte, tenía aporte del top 10. Grecia, imposible que ese chico no clasificara, su buen cuerpo y rostro lo llevo muy lejos, pasarela más o menos. Y es así como Italia, España y Argentina los deja fuera, dándole el paso a Tailandia y El Salvador. No entiendo cómo dejaron fuera a estos chicos si dieron una de las mejores preliminares. Es aquí donde veo que a este certamen no le importan las pasarelas. Se vino la pasarela de traje de noche, seguimos en el High School Music, o espera, ¿acaso estamos en unos 15 años? Veo chambelanes y quinceañera, o es una boda, no sé. Mr. Supranacional, por favor darnos una explicación. Llegó la pasarela de traje de noche, vuelven las duplas, odio sinceramente este tipo de formato, fueron los que más llamaron mi atención: Cuba, Brasil, Grecia, Vietnam, Puerto Rico, Francia y México. Llegó el momento que todos estábamos esperando, se vino el top 5, y estos fueron los chicos que clasificaron. Indonesia, este chico llegó muy lejos, desde aquí dije: mi top, ya fue. Cuba, un chico que del top 10 no lo bajábamos, sinceramente me sorprendió mucho, sin embargo su desempeño en la final fue bueno. Grecia, este chico estaba en mi top de por clasificar, su cuerpo y rostro lo metieron al top, su pasarela simple, preferiría que metieran al chico de Francia. México, imposible que este chico no estuviese en el top, es el mister que más resaltó, lo veo llevándose la banda. Puerto Rico, simple, sinceramente la sorpresa de la noche. Tengo que decir que el rostro de este chico es impacto, pero preferiría que hubiese clasificado Brasil, quien dio todo y resaltó más durante toda la competencia. Y es así como solo uno de mi top 5 ingresó, el Mr. Supernacional mató mi top. Se llegó la etapa de las preguntas y así es como respondieron. Cuba, respondió en inglés, unas respuestas muy bien estructurada, tengo que decir que su inglés es muy fluido, en general su respuesta fue excelente. México, el chico aquí se mató. Al responder en español, a pesar de que dio un buen mensaje, se notaba el nerviosismo y la traducción no le favoreció. Puerto Rico, la oratoria, el nerviosismo y sus expresiones corporales lo mataron. Sinceramente el peor del top 5, su respuesta incoherente y su inglés pésimo. Grecia, el chico dio buena respuesta, su inglés fue buena, sin embargo al dar una respuesta demasiado corta, dejó mucho que desear. Indonesia, dio una respuesta buena, lo mismo que Grecia. Al dar una respuesta corta dejó mucho que desear. Si el ganador fuera por las preguntas así los nombraría. Cuarto finalista Puerto Rico. Tercer finalista, México. Segundo finalista, Grecia. Primer finalista, Indonesia. Ganador, Cuba. Llegó el momento de nombrar a los finalistas y así es como quedaron. Cuarto finalista Puerto Rico. Tercer finalista México. Segundo finalista Grecia. Primer finalista Indonesia, y ganador Cuba. En toda la competencia, lo único que pude ver es que el Mr. Supranacional evalúa por respuesta, no hay más que decir, o de que Vara no entregará a la banda, ya que fue un excelente Mr. Supranacional. Al final de todo estoy feliz porque la banda se quedó en América y suma 5 del Supranacional. Felicidades Luis por representar bien a tu país. Recordemos que Cuba no es fuerte en los certámenes y ganar esta banda, es un logro enorme. Y esto ha sido todo por este video, síguenos en Instagram como Mr. México. Hasta pronto.